7 de septiembre de 2025, 23º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro de la Sabiduría, capítulo 9, versículos del 3 al 19. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a Filemón, capítulo 9, versículos del 10 al 17. Y el evangelio está tomado de Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta y pausada de los 3 pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. Del libro de la Sabiduría. ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento. Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios si tú no le das la sabiduría, enviando tu Santo Espíritu desde lo alto? Solo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor, los que te agradaron desde el principio. Palabra de Dios. La primera lectura está tomada del libro de la Sabiduría, capítulo 9, versículos del 3 al 19. El libro de la Sabiduría fue escrito probablemente en Alejandría de Egipto en las décadas del 50 al 30 a.C. Fue escrito en lengua griega. Era aquella una época en la que las ciencias desbordaban conocimientos. La tecnología estaba más y más disponible a los consumidores. Los espectáculos estaban a la orden del día. El comercio acercaba los bienes necesarios y los cosméticos. La construcción parecía incansable. Las rutas de comunicación y las aduanas se veían abarrotadas de caravanas mercantes y de viajeros que traspasaban las fronteras territoriales y culturales. El progreso global estaba allí a los ojos de todos. Era la época helenística. En una época en la que los logros parecen ilimitados, se desliza la pregunta por la estatura del ser humano. El ser humano es grande, pero con todo, la ciencia humana no tiene forma de emparejar a la sabiduría divina, que es la que mueve la historia. Hay, sin embargo, una vía para que el ser humano se haga del saber divino, que Dios le otorgue su espíritu. Ese espíritu de sabiduría es el que guía a la persona para vivir agradando a Dios. Y para mostrar eso, el sabio se voltea a mirar la historia de la salvación de su pueblo, mostrando que quien es fiel a los mandamientos divinos sortea todas las desgracias que se abaten sin anunciarse. Dios protege al ser humano que ajusta su saber y su obrar a lo que Dios quiere. El autor desarrolla su pensamiento por medio de preguntas en pares. El primer par confronta las determinaciones veleidosas y cambiantes de los humanos con los pensamientos duraderos del Señor. Por eso, ¿cabe confiar el futuro propio a la voluntad de algún humano? El autor agrega que aunque considera al alma humana pura y orientada a los más nobles valores, sin embargo el apego a lo material y a lo corpóreo empuja a la persona hacia lo corruptible y a lo sensorial. Ningún humano, por lo tanto, puede penetrar las determinaciones del Dios único. El siguiente par de preguntas surge de la constatación de lo limitado del conocimiento humano, que apenas percibe el entorno inmediato. El cielo, sin embargo, le está vedado. Las realidades celestiales, las de Dios, no son accesibles al ser humano. Es Dios, por el contrario, el que hace el camino hacia el ser humano cuando le participa de su espíritu. Solo éste puede guiar a los fieles en la correcta dirección hacia Dios.
Nuestra época está también repleta de ciencia y de tecnología que parecen no tener límites y que ofrecen la felicidad a las personas. Pero ya nos hemos dado cuenta de que la insatisfacción permanece. El ser humano tiene hambre y sed de Dios, y solo su espíritu puede satisfacerlo a plenitud. Es sabio el que se mueve por el divino espíritu. Escuchar ese espíritu y secundar sus mociones e inspiraciones nos hace personas sabias, porque nos lleva a vivir agradando a Dios. De la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Te lo envío, recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo para que en tu lugar me atendiera, mientras estoy preso por la causa del Evangelio, pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no sea como una obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya lo es para mí. Cuanto más habrá de serlo para ti, no solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo. Por lo tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Palabra de Dios. La segunda lectura está tomada de la carta a Filemón, capítulo 9, versículos del 10 al 17. La carta a Filemón está provocada por la devolución o el retorno del esclavo Onésimo a su dueño, que quizás resida en la Odisea. El esclavo se había refugiado bajo la protección de Pablo, que estaba prisionero por causa del Evangelio, posiblemente en Éfeso. En esas circunstancias, Pablo lo bautizó, pero en lugar de retenerlo, lo remite con una carta que ha de ser leída en presencia de una iglesia doméstica, aquella que liderea Filemón. En la carta Pablo desliza un reproche a Filemón. Su esclavo ha estado cumpliendo una obligación que él tendría que haber cumplido. Por eso ruega que Onésimo sea acogido conforme a su nueva condición de bautizado. En las comunidades en las que se gestó, nació y difundió la fe cristiana, los individuos estaban estructurados socialmente conforme una condición básica. O eran libres o eran esclavos. La esclavitud no era asunto de raza, como en el sistema esclavista en las tierras de este continente. No, era asunto de estatus social. Provenía de causales como las deudas impagadas, o ser cautivo de guerra o de una invasión, o para vender tu propio trabajo, tu propio cuerpo como trabajo. El amo era dueño de la vida y de la hacienda del esclavo. Impensable que un amo considerara como su igual a un esclavo. No se conocen números precisos, pero las guerras de expansión romana y el sistema de endeudamiento, entre otros factores, llevaron al aumento de esclavos. En algunos puntos del imperio se calcula que tal vez más de la mitad de la población era esclava. Se dice que una familia romana de estrato social equivalente a lo que hoy sería la clase media debía tener al menos un esclavo. Pero había potentados que poseían miles de ellos. Filemón poseería al menos a Onésimo. El bautismo cristiano sitúa a los creyentes en el mismo plano, derribando las barreras sociales que eran tan poderosas. La solicitud de Pablo pone en claro que la fe en Cristo Jesús hermana a todos los bautizados. Esto es lo que Pablo trae ante la iglesia de la casa de Filemón, porque quiere que esa afirmación se verifique en lo cotidiano y que todos la asuman. Pablo pide aún más: hace de Onésimo su enviado personal, recíbelo como a mí mismo, dice en la carta. Filemón estaba en deuda con Pablo porque había sido bautizado por él. La deuda de la fe en Cristo no hay manera de que sea cubierta, porque representa el mayor de todos los bienes, la salvación eterna. Y el mismo reto confrontamos hoy todos los que nos congregamos en el nombre de Cristo Jesús: ser coherentes con el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. El Evangelio está tomado de San Lucas capítulo 14 versículos del 25 al 33. Luego de ilustrar la comunión del reino con las escenas del banquete, San Lucas considera ahora lo que exige el seguimiento de Jesús. Jesús y su grupo están en el camino a Jerusalén. En esta parte del Evangelio va decantándose lo que implica el discipulado en términos prácticos respecto al uso de los bienes materiales. Jesús coloca a su seguidor ya no frente a sus vínculos familiares, sino ante su propio yo. El seguimiento de Jesús lleva la marca de la cruz, es decir, su único bien consiste en cumplir la voluntad de Dios al precio que sea. Las condiciones de seguimiento son claramente planteadas por Jesús. El discipulado supone moverse detrás del Maestro, y esto implica desarraigo total. El seguidor ha de poner toda su atención en el Mesías y no en su familia y ni siquiera en sí mismo. Cristo es el valor absoluto y único en la vida discipular. No admite competidores. Cargar la cruz es asumir el costo del discipulado. No hay manera de disimular esto, porque sería llamarnos a engaño. Pero el seguimiento no es un programa de estoicismo ejemplar, no es un programa de martirio abnegado, ya que todo esto tiene una sola razón: que seamos epifanía del reino de Dios. San Lucas pone 2 ejemplos. La construcción de la torre remata con lo que la gente diría en caso de no terminarla. Para evitar la afrenta hay que poner todo lo que se necesite para culminarla, porque es un asunto de honor personal. El segundo ejemplo, la guerra, es imagen del riesgo de la vida que está en juego. Ser discípulo implica jugarse la vida, como en la guerra, y estar dispuesto a perderlo todo con tal de salvarla. Resulta claro, por lo tanto, que este discipulado es incompatible con acumular y salvaguardar bienes para un posible plan B. Por el bautismo, Dios nos llama a seguir a Cristo con fidelidad absoluta. En medio de nuestras vacilaciones y caídas, miremos a la cruz para hacerla nuestro único bien y renunciar a todo lo demás. Solo entonces podremos unirnos en el camino que lleva a la gloria. Las palabras de Jesús se dirigen hoy a toda la comunidad de bautizados, a la iglesia entera. No hay que entenderlas como si fueran dirigidas solo a los clérigos o a los religiosos y religiosas. No, de ninguna manera. El seguimiento a Jesús es de cada bautizado y bautizada. Jesús llama a colaborar con su proyecto del reino con todas las fuerzas que tengamos a disposición. Hasta aquí los comentarios de las tres lecturas. Volvemos a tomar en nuestra mano nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso, atento, pausado, esta vez en oración, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.